Muy bien, continuamos con más información en la pantalla de Canal E y vamos a seguir con el desarrollo de la información y vamos a darle un lugar en lo que tiene que ver con la educación, porque Diputados aprobó el financiamiento universitario con actualización salarial para la docencia, y para analizar este tema recibimos a María José Lubertino. Ella es presidenta de la Asociación Ciudadana de Derechos Humanos, doctora en Derecho y docente de la UBA. ¿Cómo estás, María José? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tenemos una media sanción, ¿no? Ujú. Y esperamos que esto continúe en su tratamiento en el Senado. De todas maneras, desde la docencia universitaria continúan las clases públicas, continúan la movilización y más allá del paro de 3 días que tuvimos esta semana, también tendremos un paro los días 20 y 21 de la semana próxima. Y por supuesto se está preparando una movilización para el mes de septiembre. Básicamente el reclamo es legítimo, si bien todos los trabajadores y trabajadoras han perdido capacidad de disposición en sus ingresos, los docentes y los no docentes en la universidad hemos perdido casi en un año un cuarto de lo que valían nuestros ingresos. Ujú. Entonces se perdió un 25% de nuestra capacidad de ingresos, y eso es muchísimo más de lo que han perdido otros sectores de trabajadores. Digamos que han perdido el 10, han perdido el 5, dependiendo si son trabajadores formales o en alguna rama del trabajo, pero el caso de los docentes universitarios es muy grave. Por supuesto, estamos muy contentos con esta iniciativa y esta media sanción, porque no se trata solo de nuestros salarios docentes, sino que hemos venido sufriendo recortes que ponen muchas veces en riesgo el funcionamiento de los distintos ámbitos de las facultades, Sí. el pago de los servicios de seguridad, el pago de la infraestructura. Hay reparaciones importantes, urgentes en muchas de las facultades, y no es solo la Universidad de Buenos Aires, sino que esto es un drama a lo largo y ancho del país en todas las universidades públicas. María José, bueno, se aprobó en diputados y ahora va a ser girado al Senado. ¿Cómo crees que va a ser recibido también en ese sector? Y también, bueno, ahora el aumento salarial del docente universitario va a ser por IPC. ¿Esto es un punto que juega a favor también para el profesional? Bueno, hay allí una serie de detalles de la ley que veremos cuando sea sancionado. Todavía falta un largo camino por recorrer. Sí. La siguiente media sanción puede haber modificaciones. Nosotros esperamos que el Senado también esté comprometido con la educación pública, y los índices que se han puesto no son exactamente el IPC, hay una composición de varios índices para lograr que no se vaya muy por detrás de la inflación y de los aumentos que tenemos en el costo de vida. Pero de todas maneras me parece importante señalar que realmente es importante que distintas fuerzas políticas hayan acordado esta media sanción. Esto implica una mayoría importante y la necesidad de que esto no sea vetado también por parte del Claro. Ejecutivo. Ujú. Y que se declare también a la educación como esencial, garantizar los días de clase justamente cuando están realizando un paro o una medida de fuerza. Bueno, vamos a decirlo, la ley Finocchiaro. ¿Cómo también evalúas ese punto y qué lectura haces? Bueno, este es un tema más complicado. Los gremios docentes no están de acuerdo con esa declaración de esencialidad. Entiendo que hay un equilibrio. Estamos hablando sobre todo en la educación primaria y en la educación secundaria, pero sobre todo en la primaria hay un reclamo muy grande por parte de los padres y las madres que también trabajan, en el sentido de que cuando no hay clase también tienen un impacto sobre sus vidas cotidianas porque no tienen dónde dejar los chicos. Ujú. Eh,
los gremios docentes de primaria y de secundaria no están de acuerdo con esta esencialidad porque reclaman un derecho a huelga completo. Esta ley lo que propone es que haya unas guardias del 30% de los docentes en la escuela que podrán organizar otro tipo de actividades que no necesariamente son las habituales del aula, o si el paro es más prolongado, el 50% de los docentes. Claro. En mi caso, como docente universitaria, hemos tratado toda la vida de que no le falten a los estudiantes el suplemento de clases online, pero hemos llegado a adherir a estos paros porque obviamente la gravedad de la situación de muchos de los docentes, sobre todo de los auxiliares, de los que tienen dedicación simple, no alcanza a cubrir la canasta básica. Uh-huh. En el caso de la primaria es más complicado porque muchas veces son niños que no se pueden quedar solos en la casa, después tenemos dificultades. Me parece que el diálogo entre los integrantes de la comunidad educativa puede colaborar a buscar soluciones. Esto a veces, cuando hay buenas directoras a cargo de la escuela, se puede establecer un diálogo. Muchas veces, en muchos lugares del país, son los propios padres que acompañan incluso a los docentes cuando hay situaciones graves en la escuela. No se trata simplemente de que a veces los docentes paran por sus propios salarios, sino también porque a veces las condiciones edilicias de las escuelas no están en condiciones. Hemos tenido lugares donde volaron las escuelas por los escapes de gas. Entonces, cuando a veces hay una medida de fuerza por los docentes, lo que se impone es que haya un diálogo en cada comunidad educativa de los docentes con los padres para ver cómo se buscan soluciones en los casos que puedan existir estos conflictos de intereses que a veces se dan. Pero en principio me parece que no se puede meter en la misma bolsa el ámbito educativo con otros servicios esenciales, y me parece también que lo que pasa y lo que hay que analizar es que es lamentable que estemos discutiendo los salarios docentes. Lo ideal sería, y lo que todos los docentes de todos los niveles queremos, es tener una calidad educativa con un ingreso para los docentes digno y no tener que estar discutiendo situaciones de emergencia, ya sea porque tienen que ir al paro, ya sea porque les exigen que vayan a la escuela a hacer de babysitter cuando no tienen dónde dejar a los niños. María José, bueno, ahora te cambio un poco de tema para que me des una pequeña reflexión sobre el cierre del INADI. Vos ocupaste un cargo como presidenta del organismo. Sí, yo fui presidenta del INADI entre el año 2006 y 2010 y por supuesto la verdad que nos abochorna todo el desmantelamiento de áreas del Estado que, si no funcionan bien o si el Estado se ha convertido en un Estado bobo en muchas áreas del Estado, lo lógico es que se hagan funcionar bien las instituciones, no que se eliminen. Y sobre todo en el caso del INADI hay muchísimas personas en situación de vulneración de derechos, en situación de discriminación, personas de pueblos originarios, personas afrodescendientes, personas que son discriminadas por su discapacidad o personas que son discriminadas por su aspecto físico, personas que son discriminadas por su origen étnico, religioso. La verdad que es muy grave que se cierre un organismo que fue creado por impulso de la sociedad civil. Recordemos que se creó en la década del 90 por impulso de la DAIA y la comunidad islámica, después de la voladura de la AMIA. Durante nuestra gestión fue un organismo consultado internacionalmente. Nosotros participamos en la elaboración de tratados internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación racial. En este momento, donde en el mundo hay una avanzada antiderechos, el gobierno de Milei subestima estos temas. Por un lado va a orar al muro de los lamentos, pero por el otro lado cierra el INADI. La verdad que es
desafortunado. Hay muchísimas provincias donde son los propios estados municipales o los estados provinciales los que discriminan, y el organismo, al ser un organismo descentralizado y poder estar en cada una de las provincias, le tendía una mano a las personas en situación de discriminación. Lo mismo pasa con el desmantelamiento de muchas políticas, como las políticas contra la violencia de género, en un momento en que vemos que en todos los niveles existen casos de violencia de género, y nos parece necesario, imprescindible, que se rehabiliten las vías de comunicación para que las personas puedan hacer llegar sus reclamos de discriminación, o en los casos de violencia aún más grave, o la desaparición de personas. Claro. De hecho, estamos con el caso de Loan, que parece ser un caso de trata o un caso de apropiación de niños, y cierran la CONADI, que es el espacio que permitía la búsqueda de niños apropiados que llevan adelante las abuelas de Plaza de Mayo. Cierran el INADI y vemos todos los días las situaciones de discriminación en los propios medios de comunicación, en los canales digitales y en la vida cotidiana. Y la violencia de género, bueno, el caso de Fabiola es un caso que cobra relevancia pública, pero que siempre está, ¿eh? Hay centenas de casos, mueren más de una mujer por día por causa de violencia de género, y han desmantelado también mucho de lo que tiene que ver con la atención a los casos de violencia de género. Bueno, María José, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes.